La vimos hace cuestión de un par de semanas, 3 semanas, y lo que vamos a ver el día de hoy, dentro de estos tips y trucos, dentro de otras cosas, van a ser, a ver, antes de continuar, Marco, estamos grabando la sesión, nada más preguntando. Perfecto, muy bien. Para que esta sesión pues se suba a nuestro canal de YouTube para futuras consultas, ya va a estar disponible ahí. Entonces, el día de hoy vamos a ver, quedó pendiente de la sesión pasada, ver la parte de turbinas, algo de válvulas, tabla de propiedades, creo que quedó pendiente también, simbología, codificación de colores, anotaciones, y lo que vaya surgiendo también aquí desde la ventana de chat, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con la parte de turbinas. Bien, la parte de turbinas, déjenme hacer aquí una... minimizar, y la parte de turbinas, estoy aquí con WaterGems, voy a cerrar aquí WaterGems, y voy a abrir Hammer. La parte de turbinas tiene que ver con la generación eléctrica, entonces, ¿no? Entonces, la simulación de turbinas, pues básicamente la realizamos cuando estamos analizando el transitorio en una hidroeléctrica. Entonces, en las hidroeléctricas, aquí tengo un modelo sencillo o simplificado. En la parte superior, yo voy a hacer un acercamiento, pues tenemos nuestro embalse, ¿sí? Los embalses, pues los podemos tomar como reservorios. Estamos viendo la pantalla de Hammer, ¿ok? Esto es Hammer. Entonces, los reservorios, lo que nos van a pedir, pues es una elevación del agua, y también en la parte de transitorios, la elevación en la que se encuentra la obra de toma o la tubería, ¿no? Que empieza, la obra de toma puede tener diferentes aperturas a diferentes alturas. Alguien no escucha nada. Bueno, yo creo que los demás sí están escuchando. Con Hydra. Ok, si los demás están escuchando, creo que el problema está en uno de los... este usuario que no escucha. Por favor, busca ahí la configuración de audio. Entonces, este reservorio es nuestro embalse, y esta es la tubería, pues que ya sale rumbo a casa de máquinas, en la propia hidroeléctrica, ¿no? Traemos un tramo, que pues normalmente viene un tramo con pendiente normalmente suave, hasta que llega a un punto en donde dejamos caer el agua de forma que podamos aprovechar la energía potencial del embalse. Esto que está aquí es una estructura de regulación, de protección de transitorios, es una chimenea de equilibrio, esa la vamos a ver enseguida. Lo que quiero que veamos es la turbina. Aquí, dentro de este esquema, pues estamos entrando a casa de máquinas, en donde están las turbinas. Entonces traemos una sola línea forzada, una tubería forzada, y entrando a casa de máquinas, pues empieza a ver divisiones, o también le llaman pantalones, ¿no? Por la forma que asemejan. Entonces empieza a ver divisiones. Traíamos una tubería forzada con un diámetro de 5.3 metros, y empezamos a bifurcar, ¿no? A bifurcar a dos pantalones o dos ramales de 3.750 milímetros, y enseguida ya lo que va rumbo a las turbinas. Sí, la sesión está grabándose en video. Ya son 2.65 metros. Ahora, el tema de las turbinas, aquí están las turbinas, son cuatro turbinas que tenemos en la planta, en la casa de máquinas. Las turbinas, ¿cómo se configuran? Bueno, las turbinas nos van a pedir, por supuesto, una elevación. Después, en la parte de transitorios, nos van a pedir, pues, qué es lo que va a ocasionar un transitorio. Las turbinas o un transitorio en una hidroeléctrica tiene dos escenarios que son los más críticos. Uno, cuando se tiene se llama toma total instantánea, es decir, que tenemos una apertura súbita de válvulas que dejan pasar el agua rumbo a las turbinas, o un rechazo total instantáneo, es decir, cuando ¿se acuerdan de esos días de la Tierra donde todo el mundo dice, hay que apagar la luz a las 8 de la noche?
Bueno, eso sí está padre, pues, para hacer conciencia ecológica y lo que quieran, pero eso en un sistema eléctrico interconectado tiene una repercusión un poco grave. ¿Por qué? Porque al apagar todo el mundo la luz, ocurre un fenómeno eléctrico llamado rechazo total instantáneo. Entonces eso hace que los sistemas automáticos en casa de máquinas, en las hidroeléctricas, bueno, en las termoeléctricas también, o sea, tienen un rechazo. Entonces la energía, al ya no estar fluyendo hacia todos los usuarios de un instante a otro, ¿no? Si todos dicen 3, 2, 1, apagamos, pero no una persona, sino millones de hogares o de focos, pues, ocurre un rechazo total instantáneo. Eso, hablando de un sistema de generación de hidroeléctricas, genera al interior, pues, que se disparen unos sensores y cierren las compuertas que llevan el agua hacia las turbinas, ¿no? A eso se le llama rechazo total instantáneo. Entonces ese rechazo hace el cierre de las turbinas. Imagínense si vienen circulando por cada uno de estos pantaloncitos, vienen circulando 35,000 litros por segundo, ¿no? Imagínense ese tren, esa cantidad de energía, de masa que se está moviendo a una velocidad cercana a los 6.5 metros por segundo. Entonces, esto de aquí me genera un cierre de válvulas y esto me empieza a presurizar aguas arriba, rumbo a la parte hacia el embalse, a la tubería forzada, y pues me empieza a generar sobrepresiones, ¿no? Eso es rechazo total instantáneo. Entonces, yo aquí tengo, déjenme ver si tengo algunos resultados de un rechazo total instantáneo en una turbina. Bueno, antes de mostrar eso, ¿qué más o cuáles son los tips para las turbinas? Bueno, en las turbinas nosotros tenemos que configurar la curva de la turbina, es decir, cuando pasa, cuánto caudal, cuál es la cabeza o carga que tenemos en ese elemento, ¿no? Entonces, para estas turbinas tenemos esta curva sencilla, ¿no? Cuando pasa a cero caudal, la altura de la turbina son 375, 30,000 litros por segundo, nos van a tener una carga de 379, y cuando para que pasen 35,000 litros por segundo sobre la turbina, debe haber una carga del lado aguas arriba de 500 metros. Entonces, esto es lo que a mí me genera la turbina o la curva de la turbina. ¿Qué otra cosa? Miren, para simular ese rechazo total instantáneo de carga, yo aquí tengo un caso o una ley de apertura o cierre de válvulas, ¿no? Entonces, déjenme mostrárselas. Si yo estoy haciendo un rechazo total instantáneo, ¿sí? Y aquí esta turbina pues tiene esta ley de cierre. ¿Qué indica la ley de cierre? ¿Cuántos segundos va a tardar la válvula de la turbina en ir de 100% abierta a 100% cerrada o 0% de abierta, ¿no? Entonces empieza 100% abierta, en 11 segundos nada más, tenemos que el porcentaje de apertura de la válvula en la turbina está al 10%, es decir, cerró un 90%, ¿sí? Y en otros 3.7 segundos más tenemos este cierre completo. Entonces, esto es lo que vamos a simular. Si viene un rechazo de instantánea energía, la válvula va a disparar sus sensores o sus servomotores para cerrarse en este tiempo. ¿Ok? Entonces, es lo que vamos a simular, o es lo que está simulado en este modelito, y vamos a ver el perfil de qué es lo que sucede con, déjenme arreglarlo un poquito, es hydraulic grade, qué es lo que sucede con la línea de conducción. Esta línea verde que ustedes ven aquí, bueno, espero que se vea verde en sus proyecciones, en sus pantallas, es la tubería de 5 metros, es una tubería de 5 metros, un ducto de 5 metros aquí al principio. Ya cuando se empieza a bifurcar, pues después se va a 3.7, luego a 2 puntos de tantos, y aquí tenemos entonces el perfil de una de esas líneas. Ahora, la operación normal está en esta línea negra que se ve aquí en medio,
y la envolvente de piezométrica es máxima, es esta roja, y mínima es esta de acá. Ahora, recordemos que aquí en este punto tenemos la chimenea de equilibrio o torre de oscilación, también como se le puede conocer en algunos lugares. Entonces, para que ocurra ese rechazo total instantáneo, ahí está. Voy a darle pausa. Al cerrar la válvula, ¿sí? Empieza a haber una sobrepresión en el sistema. Si el sistema no tuviera este sistema de protección aquí, la onda de sobrepresión se propagaría hasta acá, ¿sí? Hasta la frontera que hay en el embalse. Aquí son 17 kilómetros, pero aquí en este punto, en esta inflexión, tenemos esa chimenea de equilibrio, lo que me protege a toda la línea de conducción principal. Estos primeros 15 kilómetros me los protege de sobrepresión, ¿no? Esta chimenea que mostraba hace un momento aquí. Entonces, la oscilación ocurre en este tramo de la tubería forzada, ¿sí? Tenemos que durante la operación normal, este tramito de aquí, pues tiene la piezométrica en la cota 750, por poner un número cerrado, y durante el transitorio, esta sobrepresión sube 150 metros más. En este tramito de aquí, en este primer tramito de algunos metros, la sobrepresión sube hasta arriba de los 900 metros, ¿de acuerdo? Entonces sube 150 adicionales a lo que ya traía, que son, vamos a suponer que son 200 menos 750, son 550 metros de presión aquí, ¿no? Entonces, esto es la turbina. Entonces, tips, pues es nada más colocarle los datos de la curva y colocarle los datos de la ley de cierre de la válvula. ¿Qué más podemos simular en las turbinas aquí con Hammer? Pues la velocidad en la que fue girando nuestra turbina, y también podemos seleccionar diferentes puntos a lo largo de la línea de conducción para que nos reporte qué es lo que ocurrió con el caudal, qué es lo que ocurrió con la piezométrica, ¿sí? Entonces, miren, aquí en un punto de esa línea de conducción traíamos 140,000 litros por segundo totales, ¿no? Y de repente, cuando hay un rechazo total instantáneo, pues empieza a decrecer. Este era un caudal positivo, ¿sí? Pero después, aquí, en ese punto específico, que es el punto P6 del lado del nodo J4, mira, déjenme encontrar el nodo J4, el P6, debe estar acá, P6, este es P6, y aquí está el nodo J6, y este es el nodo J4. Este gráfico que ahorita voy a ampliar es lo que aconteció aquí justo antes de llegar, o más bien justo después, en el sentido del flujo en operación normal, justo después de llegar a la chimenea y antes de empezar a bajar. En este tramito de aquí, en este punto de aquí, nosotros podemos ver cómo osciló la piezométrica o la presión, y también podemos ver el caudal, ¿sí? Llegó un momento, después de que hubo un rechazo total, de que el agua que iba bajando hacia las turbinas se detuvo, y después tenemos una oscilación o un caudal positivo. ¿Qué significa esto? Pues que, aunque parezca increíble, hay un pequeño caudal que va de regreso, ¿sí? Luego después, otra vez, flujo positivo, negativo, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. El sistema está tendiendo a llegar otra vez a este equilibrio. Como se cerraron las válvulas, el sistema trata de equilibrarse en un caudal cero, ¿no? Caudal cero. De ir a 140,000 litros por segundo, oscila en este punto de aquí. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que haya otra apertura de las válvulas hacia las turbinas. ¿Okay? Bueno, esto es lo referente a turbinas. Déjenme abrir ahora para explicar el tema de las válvulas. Bueno, aprovecho. El tema de las válvulas, algunos elementos tienen válvulas, le llamamos nosotros implícitas. ¿A qué nos referimos con eso? A que aunque no las veamos físicamente aquí, el elemento válvula, pues la turbina y también la bomba cuentan internamente con un elemento válvula. Entonces, esta
esta ley de cierre de la válvula o ley de apertura de la válvula es la que viene interna aquí. No la veo, pero yo la puedo configurar aquí mismo. ¿Okay? Lo mismo para las bombas. Entonces déjenme abrir ahora WaterGems para pasar a las válvulas, pero ahora en flujo establecido. Aquí tengo un modelito, déjenme poner nada más, bueno, sí, válvulas. Tenemos diferentes tipos de válvulas. Voy a ir aquí al menú Layout, ¿de acuerdo? Acuérdense que estamos viendo la edición Connect. Y en el menú Layout yo tengo debajo del menú Layout yo tengo una charola de herramientas o una caja de herramientas exclusivas para válvulas. Reductora de presión, PRB, sostenedora de presión, rompedora de presión, controlador de caudal, estranguladora y de usos generales. Además de estas 6 válvulas que vienen aquí, tenemos una válvula que es la de seccionamiento o cierre, o pues las válvulas que están en los cruceros, normalmente abiertas o cerradas, ¿no? No es una válvula de control de presión o de caudal, sino es más bien de corte o de cierre. ¿Eso para qué? Pues para el tema de mantenimiento, el tema de operación. Si voy a hacer una reparación en un tubo de aquí, pues cierro una válvula, aíslo este segmento y con eso, pues yo ya puedo trabajar, puedo hacer la reparación ya en seco. Digo, claro, pues, hay que drenar todo el agua que se acumule ahí a la hora que yo cierro aquí, pero dejo salir el tramo, tengo que secar y listo. Pero estas válvulas son de seccionamiento o de corte. Estas no tienen otra función más que abiertas o cerradas. Voy a colocar una aquí directamente y les explico rápidamente lo que pasa con estas válvulas. Estas válvulas no me dividen el tubo, no lo dividen, únicamente se acoplan a él. Con esta línea yo estoy especificando que este tubo tiene una válvula adjunta, ¿no? Aquí. ¿Qué pasa? Bueno, esta línea punteada, pues como esta válvula no me genera una división de tuberías, probablemente yo, o accidentalmente, yo pueda mover la válvula del lugar, la puedo colocar acá, pero esta línea es la que me dice, oye, yo no pertenezco aquí, yo pertenezco a este tramo de tubería. Bien puedo estar en este crucero o en este crucero, tú decides, pero yo estoy en este tubo. Voy a darle a sus propiedades. Esta válvula yo la puedo configurar. Oye, ¿sabes qué? Me equivoqué, no era en este tubo, era en este de acá. Bueno, simplemente le digo con las propiedades de la válvula a cuál tubo tengo que adjuntarla o cuál es la tubería de referencia. ¿Sí? Si no es la 109, que es este de aquí, yo simplemente le digo, selecciona otra, le digo, es esta de acá, voy a poner esta de acá arriba. Entonces ahora sí, ya le pertenece a esta otra. La podemos cambiar de ubicación, pero hay que, o sea, físicamente, pero acuérdense que debe estar específicamente aquí indicado a cuál tubo pertenece, ¿no? O sea, yo la puedo cambiar de lugar, pero esta válvula, aunque físicamente aparezca acá, gráficamente aparezca acá, le pertenece a esta de aquí. Y yo puedo decir que si está abierta o cerrada, es la única cosa que operativamente puede configurarse, abierta o cerrada. Por supuesto, si quiero colocarle un coeficiente de pérdidas menores, año de instalación como dato, el diámetro de la tubería, de la válvula, perdón, la elevación, por supuesto, y listo. Esta es la válvula de corte. Ahora, esta válvula, y esto me da tema para hablar o para proponer un siguiente webinar, para hablar del análisis de la operatividad de las válvulas de corte. Eso se llama criticidad. Voy a anotar por aquí, criticidad. Porque ese es un tema interesante. Criticidad es un tipo de análisis que yo puedo hacer en una red de distribución de agua, ¿sí? Criticidad es este botoncito debajo del menú análisis, debajo de las herramientas de análisis, hay algo que se llama criticidad. ¿Qué me permite hacer criticidad? Evaluar la ubicación de las válvulas. Normalmente no hay un criterio bien definido para decir esta válvula está bien ubicada o cuántas válvulas de corte debo colocar en un diseño de una red como esta, por ejemplo. Entonces alguien puede decir, pues sencillo, la general, pues sí, la general, y luego, pues a cada uno de los ramales le puedo colocar una válvula, pero cuando hay una red mallada, esta parece que está como de ramal en ramal y listo, ¿no? Pero cuando hay una red mallada,
donde hay conexiones por un lado y por otro, pues yo necesito identificar, más bien necesito generar segmentos de red para en caso operativo de una reparación, pues yo no tenga que dejar sin agua a todo mundo por reparar un tubo, ¿no? Entonces, ese me da tema para proponer otro webinar. Voy a añadir a la lista para hablar justamente el tema de las válvulas, pero en cuestión operativa, ¿vale? Voy de nuevo a layout para explicar las demás válvulas. Bueno, decíamos que las bombas, voy a poner una bomba por aquí, en cualquier lado, nada más para ver sus propiedades. La bomba, al igual que la turbina, tiene una válvula de check o de cheque implícita. Esta válvula yo la puedo definir, o más bien, a la hora que yo le doy las propiedades a la bomba, ¿sí? Yo le digo la definición de bomba, yo le puedo especificar, bueno, además de la curva cabeza contra caudal, voy a poner un punto nada más, 50 litros, 50 metros de cabeza. La eficiencia la voy a dejar constante, yo sé que no hay constante, el 80%, nada más para poner un dato. El motor, y para cuando las bombas se pueden configurar para trabajar a flujo establecido, o también yo aquí puedo configurar el tema de cuando trabajan durante un transitorio o golpe de ariete. El golpe de ariete es otro webinar que ya está programado, que vamos a tener ya pronto. ¿Ok? Y allí voy a explicar un poco más a detalle esto que estamos viendo en esta pestaña que se llama Transients. ¿Ok? Lo que quiero ver acá, o más bien lo que quiero mostrarles acá, es de que a flujo establecido, si yo tengo un reservorio, una bomba y después nodo y red, lo que sea, voy a ponerme aquí. A la hora que el caudal, o si yo tengo más presión en el sistema y el agua intenta regresar hacia la bomba, esta bomba se cierra. Dice, no puedo entregar la carga que me pides, entonces se cierra. Otro elemento que tiene válvula implícita es el tubo. O sea, no la puedo ver físicamente o gráficamente, no puedo ver la válvula. Voy a apagar las anotaciones aquí para que no se me amontonen las cosas. No puedo ver la válvula físicamente o gráficamente, pero las tuberías tienen aquí en las propiedades físicas algo que se llama hash check valve. Esta es una válvula check o de cheque. Y la otra es que si yo le doy aquí en Initial Settings abierto o más bien cerrado, es como si yo tuviera una válvula de corte aquí. La cierro esta tubería y no pasa agua por aquí por ningún motivo. Esto de aquí, el estatus inicial cerrado, es como si yo tuviera una válvula de corte cerrada. Y esta de aquí es una válvula de cheque que me va a permitir el flujo del agua únicamente en el sentido en el que este tubo fue dibujado. ¿A qué me refiero? Este tubo fue dibujado del nodo 160 al 18. Aquí estoy yo en las propiedades y puedo ver, este tubo fue dibujado del 160 al 18. Entonces, si le coloco una válvula check aquí, si le digo que sí tiene válvula check, aparece un símbolo como este, indicando que el sentido de flujo es únicamente en esa dirección. ¿Ok? Entonces, el tubo tiene una válvula implícita, la bomba tiene una válvula implícita, la turbina tiene una válvula implícita, y otro elemento que tiene una válvula implícita me refiero que no es gráfica, no la veo. Bueno, esta sí la alcanzo a ver, ¿no? La válvula cheque sí la alcanzo a ver, entonces yo simplemente le puedo decir, no tiene válvula cheque. Oye, pero ¿qué pasa si la válvula cheque tiene que ir para el otro lado? ¿Cómo hago? Pues simplemente le doy reversa al tubo. ¿Qué significa darle reversa al tubo? Pues indicarle que inicia en el nodo J18 y termina en el J160. ¿Cómo hago eso? Clic derecho sobre el tubo y hay una opción que se llama reversa. Clic derecho sobre el tubo y hay una opción que se llama reversa. La otra es venirse a las propiedades y en este campo que se llama Node Reversal, decirle aquí en el botoncito de 3 puntos, que va para el otro lado. Y automáticamente la válvula check se me actualiza. ¿Okay? O actualiza el sentido de trabajo. Muy bien, cerramos válvulas de aquí. Entonces, otro elemento que tiene válvula cheque es el tanque. Yo voy a colocar un tanque por aquí, es más, sí, voy a colocar por aquí.
Otro tip, no sé si lo vimos la sesión pasada, yo ya lo olvidé, pero otro tip que me parece bueno es decir, oye, este tubo no iba conectado a este nodo, tiene que ir conectado al tanque. Pues alguien puede decir, lo borro y coloco otro para acá. O una opción que me parece mejor es darle clic derecho al tubo del lado que yo quiero desprender, clic derecho, y hay una opción que se llama reconectar. Reconecto y como le di de la mitad a la derecha, me despega ese extremo del tubo para que yo lo pueda colocar en otro lado. ¿Ok? Entonces, ese tip, no recuerdo si lo di la sesión pasada, pero me parece muy práctico. Entonces, yo ya pego el tubo en otro elemento, clic derecho, reconectar, acá, o acá, o acá, o en cualquier lado donde nosotros necesitemos colocar. Si yo le doy clic derecho de la mitad hacia este lado, hacia el J60, de donde se va a desprender es del J60. Va a seguir pegado del lado de acá, pero del lado de J60 ya no. Entonces, clic derecho sobre el tubo, reconectar, y ahí está. ¿Ok? Bien, entonces este tubo aquí me indica, dice, inicio en el tanque y termino en el nodo J160. Le voy a reversa nada más para que diga que inicia aquí y termina acá. El tanque tiene otra válvula implícita, una válvula de elevador o de flotador o check también. ¿Cuándo opera esa válvula? Cuando el nivel del agua durante una simulación alcanza el nivel máximo especificado aquí en su intervalo de operación. Miren, voy a ver si puedo hacer esto rapidito así, a ver si lo puedo echar a andar. Aquí le voy a dar una elevación de 10 metros al reservorio. La bomba la dejo en elevación 0. Déjenme ver si la tubería de 6 pulgadas. Voy a cambiarle las propiedades de caudal a la bomba. Definición de bomba, pero la voy a editar. En vez de 50 litros le voy a poner 25 litros por segundo y una carga de una cabeza de 20 metros, ¿ok? Entonces, esto está en la cota 0, y aquí llega, y le voy a poner al tanque que tiene la elevación base en la cota 10, la mínima es la 10, la inicial es la 15, y la máxima es la 20. Entonces, no, le voy a poner la 18. Entonces, si la cota inicial del agua está en la 15 y la máxima es la 18, pues la bomba probablemente empiece a aventar agua para allá. Es más, de hecho, déjenme darle correr, a ver si no la riego. Ahí está. Entonces, aquí está. La bomba está operando, está enviando agua hacia acá, ¿sí? Y, pues, a una velocidad de 2 metros por segundo, un caudal de 43 litros. No, eso está mucho. Bueno, entonces ahorita voy a bajarle un poco, o voy a subirle más bien el nivel del agua inicial al tanque. Miren, inicialmente entonces están 15, por supuesto que la bomba, miren, si le doy clic derecho, graficar la curva de la bomba, sin la eficiencia, la curva de la bomba que indica pues que la carga que está aguas abajo, hay una carga a vencer de 7 metros, con esta curva de bomba, pues la bomba me está entregando más de 40 litros por segundo, ¿no? Si yo quiero que me envíe 20 litros por segundo, pues la carga a vencer debe ser de 20 y tantos, ¿no? O de 20 más o menos. Yo le puse 25 litros. Sí. Entonces, hay carga a vencer o el nivel del agua en el tanque está abajo de la máxima, pues el agua entra al tanque. Le voy a poner aquí 17 metros. Le doy correr de nuevo. Y por supuesto que el caudal, pues puede ser que la bomba ya esté enviando un poquito menos porque hay más carga a vencer, ya son 43. Entonces, pero sigue entrando agua, ¿no? Sigue entrando agua. Ahora, si el nivel inicial del agua está al tope, es decir, al nivel máximo, aquí yo le voy a decir 18 metros. Si yo le doy correr, vamos a tener ahí, ¿qué pasó con la bomba? ¿Qué pasó? Me indica el resumen de cálculos que el tanque está lleno. ¿Qué pasó con la bomba? Pues al haber un cierre acá de válvulas, o de la válvula check, al encontrar cerrado, ya no hay caudal, el caudal es 0, velocidad 0. Entonces, como ya está cerrado este sistema, la bomba también paró.
¿de acuerdo? Caudal, bueno, no es que haya parado, mire, si yo le doy clic derecho a la bomba, curva de bomba, voy a cerrar. ¿Qué pasó con la bomba? Pues que está nada más presurizando el sistema. El punto de operación está acá. ¿De acuerdo? Acá está. No hay caudal, pero sí hay presión. La bomba está presurizando el sistema, pero no hay agua moviéndose porque en el extremo del tanque está cerrado aquí. Entonces la bomba está nada más funcionando y manteniendo esa columna de agua aquí en el sistema. Sí hay grabación de video, ¿ok? Y si quisiéramos, aquí me preguntan, y si quisiéramos crear un escenario con otra configuración, al revés de estar siempre reconectando. Sí, por supuesto, se puede generar otro escenario sin problemas. Mira, si un escenario es tener esto conectado para acá, en vez del tanque, vamos a suponer que no hay tanque, ¿ok? Yo aquí le puedo decir, quiero generar un escenario adicional, más pequeño esta ventanita. Bueno, normalmente esta ventana de escenarios a mí me gusta tenerla anclada de este lado, aquí abajo de simbología de elementos, ¿ok? Escenario base, este es el base, este es el escenario 1. Ahora, yo voy a tener un escenario en el que tanque 1 y este tubo de acá, pues no están jugando, yo voy a tener un tubo de aquí para acá, déjenme dibujarlo, es más. Y ahora les indico, bueno, escenario 1 es al tanque. Escenario 2 va a ser a conectarme acá a este nodo en vez de ir al tanque, ¿ok? Y el tanque no va a existir, etcétera. Entonces, voy a generar un escenario hijo del anterior y le voy a poner sin tanque. Sin tanque. Lo hago activo. Ahí está, activo. Y ahora, ¿qué va a pasar? Pues yo dibujo mi tubería de aquí. Antes de dibujar, miren, déjenme explico esta parte. Esta parte también merece una sesión entera, esta parte de manejo de escenarios y alternativas. Yo dibujé, o yo más bien creé un escenario nuevecito, en el que no quiero que esté el tanque en el tubo, pero sí quiero que haya un tubo conectando del sistema de bombeo hacia la red. Ok, entonces, eso habla de que hay elementos, o va a haber elementos activos en un escenario e inactivos en otro. Ok, este escenario nuevo, yo lo generé hijo del anterior, y está heredando toda la información. Aquí en las propiedades, si yo le doy doble clic al folder, puedo ver su contenido y sus propiedades. ¿Ok? Tengo diferentes alternativas. ¿Qué son las alternativas? Es que eso también lo tengo que explicar. Voy a abrir una ventanita nueva de alternativas y explico brevemente, porque les digo, esto merece una sesión entera. Alternativas es el lugar en donde queda registrada toda la información de forma clasificada, toda la información de mi modelo. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros le estábamos incorporando las elevaciones al tanque, la curva de la bomba, los diámetros de tubería, las elevaciones de los nodos, etc. Y le fuimos colocando el valor, o ya sea desde su tabla de propiedades, o bien desde las tablas flexibles, ¿no? De las tuberías, de los nodos, etc. El tema es que a la hora de cargar la información, el programa, WaterCAD, WaterGems, SeaWareCAD, SeaWareGems, Hammer, todos estos programas de hidráulica almacenan o registran esa información en hojas de registro que se llaman alternativas. Entonces, la alternativa física va a tener toda la información física de los elementos de mi modelo. Por ejemplo, tuberías, no tengo laterales, por eso está este simbolito de vacío. Nodos, no tengo hidrantes. Tanques, reservorios, no tengo medidores. Bombas, ¿sí? Toda la información física se almacena aquí. Coeficiente para los nodos, coeficiente de emisor y elevación y zona. Claro, su etiqueta y su ID. Para los tubos, material, diámetro, coeficiente de rugosidad para Manning, para Hazen-Williams, para Darcy, etc. Si es un tubo con válvula, con pérdidas menores, etc. Entonces, toda la información física de cada elemento se almacena en esta alternativa física. Yo no vine o sea, yo desde aquí también puedo cargar datos, ¿ok? Pero yo no tuve que venir aquí a esta hoja de registro a escribir la información. Yo la escribí en diferentes campos, ¿de acuerdo? Y automáticamente el programa, háblese de Water, SeaWare o Hammer,
clasifica la información. Las demandas, ¿no? O sea, yo le coloqué demandas a los nodos, bueno, pues esas demandas quedan registradas, ¿sí? Esta demanda que tiene cada nodo, quedan registradas en una alternativa llamada de demandas. Entonces, si yo abro esa alternativa de demandas, aquí está su información, ¿ok? Hay elementos, aquí está, este elemento es el J23, tiene 0.20 litros por segundo, 0.08, este no tiene una demanda asignada, este tiene 0.20, este 0.57, etcétera. Entonces, esta información yo no vine a registrarla aquí, sí puedo hacerlo desde aquí, sí, pero yo no vine a registrarlo desde aquí, yo tengo otros métodos para cargar demandas, pero automáticamente la información se clasifica. Topología activa, extensión de usuarios, datos físicos, datos de demanda, configuración inicial, si el tubo está abierto o cerrado, si la bomba está encendida o apagada, si el nivel inicial del tanque, del agua en el tanque, etc. Entonces, toda esa información de configuración inicial aquí se clasificó. Yo en el tanque le di este dato y yo no le dije, esto llévalo a la hoja de la alternativa no, automáticamente la información se va clasificando. ¿Ok? Entonces, estas hojas de alternativa son las que están incorporadas a un folder llamado escenario. ¿Ok? Cuando yo hice un escenario hijo del anterior, está heredando toda la información básica del papá, ¿sí? Esta ahí viene de inherited en inglés, que es heredado. Está heredando la topología, está heredando los datos físicos, los datos de demanda, todos los datos, todos aquí me indican que están heredados. Ahora, para que yo tenga un escenario diferente al otro, al menos uno de estas alternativas debe ser diferente. Y en este caso, como yo quiero que este esté activo en un escenario e inactivo en otro, la alternativa que tiene que ser diferente entre este escenario y el base debe ser esta que se llama topología activa. Entonces aquí, en este campo, yo le voy a generar una nueva alternativa de topología activa y aquí le voy a poner sin tanque también. ¿Ok? Entonces, esta topología, si yo empiezo a decir esto está inactivo y esto está inactivo, no voy a afectar al escenario original. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esa información a partir de aquí se escribe en otra hoja de registro que se llama sin tanque. Entonces yo aquí le voy a decir, con este botón, estoy en el menú Home, es muy rápido, estando en el menú Home, yo voy a las herramientas comunes y le doy clic a topología activa y aquí me dice, ok, ¿qué elementos quieres poner inactivos? Le voy a decir que el tanque y automáticamente al seleccionar el tanque se selecciona el tubo, porque un tubo no puede estar sin un elemento nodal en el extremo. Entonces le digo, esos están inactivos. Y en mi caso desaparecieron, pero, déjenme les explico un poquito rápido, porque yo tengo aquí en las opciones generales, yo le dije, la topología inactiva no me la despliegues, no me la muestres, pero por default este campo tiene este chequeo. Entonces por default ustedes van a ver los elementos inactivos atenuados o en gris, ¿ok? Entonces esto ya quedó inactivo y ahora yo dibujo el tubo que va de aquí para acá. Entonces en el escenario 2, que es sin tanque, esta agua va a estar entrando por aquí. Y en el escenario 1, si yo me cambio de aquí al escenario 1, lo vuelvo activo, esto está inactivo y este sí está activo. ¿Ok? Si le digo apágame los elementos inactivos, así como lo tenía configurado aquí, Display Inactive Topology, y me cambio de escenario. Bueno, para empezar, este de aquí no existe, bueno, sí existe, pero está apagado, no va a ser calculado, porque estoy en el escenario base. Si me cambio el escenario sin tanque, el que no va a ser tomado en cuenta es el tubo y el tanque que están acá, pero este sí. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, regresando a las válvulas, es que hay más temas que ver. Esto es inactivo, activo, y el tiempo nos empieza a ganar. Déjenme cambiarme a aquí. Turbinas, válvulas, tablas de propiedades. Bueno, es que antes de moverme a tablas de propiedades y codificaciones de colores, etcétera, yo sí quisiera nada más terminar de explicar. Voy a cambiarme el escenario base, de explicar las válvulas. Layout, válvulas. Reductor de presión reduce la presión hacia aguas abajo. Miren, si yo le digo aquí, es más, de hecho creo que tengo una configurada por acá a este lado.
Esta es una válvula reductora de presión, Pressure Reducing Valve. Este cuadrito me indica el sentido de trabajo de ese elemento, es decir, que va a reducir la presión hacia este lado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se configura esta válvula? Yo la puedo configurar por presión o por piezométrica. Si le digo que es por presión, le digo, ok, ¿cuál es la presión que yo deseo del lado aguas abajo? Voy a encender aquí los datos de presión y piezométrica de los nodos que están aquí a un lado. Entonces, del lado aguas arriba, esta válvula va a recibir 29 metros de columna de agua, y yo la configuré para que del lado aguas abajo me entregue 10 metros de columna de agua. Entonces, recibe 29, le quita 19 y me entrega de este lado 10 metros de columna de agua. ¿Ok? Si quiero ver eso en un perfil, creo que lo tengo ya configurado. Zona alta, zona baja, creo que es este perfil. Y quiero ver la piezométrica, esa está aquí. Vengo con 29 metros de columna de agua, viene la reductora de presión y me deja 10 a la entrega o a la descarga, y aquí ya genero este escalón. ¿Ok? Entonces, no importa, bueno, sí, importa pues a la hora de seleccionar el equipo, pero no importa la presión que yo tenga acá arriba, este elemento me va a estar siempre entregando esta presión. ¿De acuerdo? Esa es la válvula reductora de presión. La sostenedora trabaja al revés. La sostenedora sostiene una presión del lado aguas arriba, y mientras esa presión no se llegue, no deja pasar el agua. ¿De acuerdo? Rompedora de presión lo que hace es generar un escalón. Entonces, yo le especifico de qué tamaño es ese escalón, y esa válvula lo que me va a hacer es que si le digo, es un escalón de 20 metros, pues si recibe 29, le quita 20 y del otro lado me da 9. Si ese escalón es de 20, ¿ok? Si del lado más arriba recibe 50 metros de columna, le quita 20 o le escalona 20 y me entrega 30. Entonces, esa únicamente me genera una cantidad específica de pérdidas a su paso. La controladora de caudal, pues su nombre lo indica, únicamente controla caudal. La estranguladora o de control, lo que hace, pues se le especifica un comportamiento, ¿ok? A esta válvula, la Throttle Control Valve, se le especifica un comportamiento a partir de una curva, ¿ok? Entonces aquí, a las válvulas, a esta válvula, Valve Settings, yo le configuro una restricción de caudal o de presión en función de una curva. Y la otra, la de usos generales o General Purpose Valve, lo que yo le puedo especificar es o un caudal o una presión que tiene que romper. Este es de usos o de propósitos generales, General Purpose Valve. ¿Ok? Entonces, pues son los tipos de válvula, estos 6 más los que explicaba, ¿no? Los implícitos en las tuberías, en las bombas, en las turbinas y en el tanque. Son los tipos de válvulas que podemos simular en water. En seaware, pues hay no hay válvulas. Bueno, sí hay válvulas cuando tenemos tramos presurizados que funcionan perfectamente como están funcionando aquí en agua potable. La reductora de presión reduce a cualquier valor que yo desee o depende de algún parámetro o rango de operación de la válvula. Bueno, en teoría, déjame te contesto esa pregunta, en teoría reduce al valor que tú le indiques acá. Si del lado aguas arriba está recibiendo una presión de 80 metros de columna de agua y yo le digo que me entregue 10, matemáticamente eso es posible, pero yo tengo que ir a preguntarle al fabricante de válvulas si tiene una válvula que reduzca esa cantidad de energía. Probablemente te va a decir, no, necesitas un tren, ¿no? O sea, una válvula y luego que te vaya escalonando, porque pues es una restricción ya más bien física o hidráulica del elemento válvula. Ahí reducir tanta presión te puede generar cavitación en las válvulas. Entonces tienes que, o sea, tú matemáticamente en el modelo puedes reducir de 200 a 10, ¿no? Pero físicamente una válvula difícil, o sea, no te puede reducir tanto. Tienes que consultar con fabricante de válvulas. La GPB solo regula presión y o caudal o puede dar los dos parámetros en paralelo. Mira, es que te voy a confesar que yo nunca he usado la GPB.
Entonces yo sé que es de uso general, pero déjame ver, aquí lo podemos observar. Es diámetro, pérdida menor, coeficiente, general purpose valve. Sí, esto funciona mediante una curva, entonces tenemos que especificarle una curva. Aquí, sí, tú le especificas para qué caudal pierdes cuánta carga, ¿verdad? Sí, por supuesto. La FCB, la Flow Control, es que esa, no puse tanto énfasis en la FCB porque es una válvula que me restringe el caudal. Miren, si yo, por ejemplo, aquí le pongo por este lado, bueno, es que, mira, es que las preguntas me llevan a contestar más cosas. ¿Quieres dividir el tubo? Sí. Estas 6 válvulas, si yo las quiero colocar en mi sistema, estas 6 válvulas sí me van a dividir el tubo, ¿ok? Sí me dividen el tubo. Entonces, downstream pipe debe ser de 0102, este está al revés. Tiene que funcionar para aquel lado. Entonces, esta válvula que es la de control de flujo, lo que hace pues es simplemente justo eso, limitar el caudal que pasa por una tubería. Este tubo, déjenme ver cuánto pasaba, ya no tengo el dato, pero voy a suponer que pasaba más o menos la mitad, 46, 23, más o menos pasan 23 y 23 litros por segundo por estos tubos, ¿no? Entonces, esta válvula, si yo le digo por aquí, tienen que pasar, no 23, lo voy a limitar a 18 o a 15, ¿no? Entonces yo aquí le digo, esta válvula me va a dejar pasar solamente 15 litros por segundo, y si yo le doy correr al modelo, estos tramos de acá van a traer solamente 15 litros por segundo. Aquí está, 15 litros por segundo. ¿Por qué? Porque esta válvula FCB los está limitando a ese caudal. Flow Control Valve. ¿Se puede configurar la válvula de presión con varias presiones de salida? Sí, mediante la curva. Normalmente hay unas válvulas automáticas. Hay unas válvulas automáticas que funcionan con una configuración de día y otra configuración de noche. Eso lo puedo hacer ya sea bien con una curva o también mediante los controles. ¿Se acuerdan de controles? O sea, ¿sí han usado controles? Controls. Entonces, mediante controles yo le puedo decir que un elemento, aquí en las acciones, el elemento válvula tiene que regular la presión a tal presión. Ok, sí se pueden configurar. Y es precisamente por esa particularidad que tienen algunas válvulas de poder manejar una presión de día y una presión de noche. ¿Cómo se le agregan las válvulas de purgas y ventosas al modelo? ¿Es necesario agregarlas? Válvulas de purga. Mira, esas válvulas no las tengo, o sea, eso no las... A ver, sí las puedo incluso simular. Pero ese es un análisis no hidráulico, eso se llama flushing. Mira, el tema de purgas, aquí en análisis, en este menú análisis, hay algo que se llama flushing, ¿ok? Con este elemento, mira, las purgas se hacen a través de hidrantes o a través de válvulas. Entonces, esos elementos yo los puedo simular aquí en el análisis, con este tipo de simulación. Ahora, cuidado porque yo tengo que configurar también el tipo de cálculo que voy a hacer. Aquí en el menú opciones, puede ser el menú Home, Options, Base Calculation Options. De este lado, donde dice tipo de cálculo, yo tengo normalmente, y por default, viene solamente hidráulica. Hidráulica es que me dé velocidades, caudales, pérdidas, etc. Pero aquí hay otros tipos de análisis, ¿ok? Si yo quiero verificar que el drenado sea efectivo, la purga, para limpieza o por mantenimiento, lo que sea, yo le tengo que ir a este que se llama flushing, ¿okay? Y este es otro tipo de análisis, ¿ok? De esto, normalmente hay un taller, en los talleres, en los cursos que ofrecemos, ya de estándares, ya formales, cursos como tal, se maneja un taller de drenado de tuberías, de purga de tuberías, ¿ok? Entonces sí se puede, pero es con otro tipo de cálculo. También si quiero analizar calidad del agua, pues es con que se llaman constituyentes o edad del agua en la tubería o trazabilidad, etc. ¿Okay?
Entonces aquí, en este que se llama tipo de cálculo, es el que yo puedo hacer esa parte. Bien, ¿es necesario? Sí, claro, es necesario agregarlas. Sí, debes tener las válvulas graficadas para agregarlas. Entonces, les decía, ya no me acuerdo si les alcancé a decir con la suficiente fuerza para decirles, estos 6 tipos de válvulas me van a dividir el tubo. ¿Okay? Aquí dividieron el tubo. Esta válvula de corte no me divide el tubo. Las válvulas de las bombas, de los tanques y de las turbinas tampoco me dividen nada. ¿Flushing simula el vaciado de tuberías? Sí. Pues es más bien lo que se pretende es decir, ok, tengo que cerrar estas válvulas para obligar al agua a fluir por esta otra válvula para que haga limpieza, porque ya empieza a haber tal vez olor en el agua o color o turbiedad. Esa opción no está disponible en Hammer. No está disponible en Hammer. Digo, la simulación de vaciado no, pero yo en Hammer sí puedo simular una apertura de válvulas, por ejemplo, un sistema a gravedad. Yo abro una válvula y eso también puede generar una caída de presión en el sistema, una apertura rápida o un cierre, ¿no? Es más común los cierres, pero también una apertura de válvulas yo puedo configurarla en Hammer para que me haga la simulación de qué tan drástico puede ser la apertura de una válvula en el sistema. Muy bien, bueno, miren, es que voy a verme obligado a generar un tips y trucos 3 porque quedaron pendientes temas de, creo que lo vimos, voy a revisar la previa, pero codificación de colores y anotaciones, me da la impresión que sí lo vimos en el, perdón, sí lo vimos en el tips y trucos 1, pero voy a revisar, ¿ok? Tabla de propiedades, creo que sí lo vimos, a mí más bien se me olvidó quitarlo de aquí, pero tabla de propiedades sí lo vimos, ¿ok? Esta es la tabla de propiedades, esto de aquí. Y sí vimos cómo hacer filtros, ¿no? Velocidad, flujo, flow. Yo empiezo a digitar algo aquí y me hace un filtro. Muy bien. Pues estamos, sin querer queriendo, estamos ya, como decía el chavo del 8, sin querer queriendo, estamos ya en sesión de preguntas y respuestas. El tiempo ya está al límite. Podemos extender 5 minutitos más para preguntas que tengan. Y les digo, yo creo que sí voy a configurar o vamos a programar un tips y trucos 3 porque hay 2, 3 cositas que quedan todavía en el tintero, como se dice por ahí. Ok, y yo voy a anotar tips y trucos. Unas cosas que también valen la pena, tips y trucos. Es que como hay muchos usuarios de EPANET, yo aquí en tips y trucos, le voy a poner aquí 3 porque sí va a ser necesario, voy a poner también interacción con EPANET, por ejemplo, ¿no? Interacción EPANET. Y voy a revisar otros temas que hayan quedado pendientes por ahí desde la sesión pasada. Sí, la de transitorio está programado, yo creo que en un mes o un mes y medio. Simulación de ventosas y purgas. Sí, ventosas y purgas, sí, se pueden simular, pero sí, mira,